tem AWE, nos tiene una entrega de un día certificado de cuta muñeca de trapo o popche de paña, especialmente para adultos. Tiene diferentes participantes y no está muy contento para la reacción que no lo tiene para el curso. Quiere hacerle entrega en esta oportunidad de un certificado de participación por haber realizado de manera satisfactoria este taller de muñequería, de muñecas de trapo. Fue realizado por nuestra instructora Vanessa Peralta y bueno, ha trabajado un grupo acá de hombres y mujeres con esta tradición venezolana. Es una tradición muy importante que ha venido de alguna manera perdiéndose, no solamente en Venezuela, imagino que en toda América Latina, donde se ha hecho muñequería. Con turnos actividades no que hace énfasis, uno forma parte como desarrollo integral para la comunidad. Ayuda es una, cuando tiene posibilidad de pagar un curso o un taller. El Instituto Venezolano está abrir, soporta abrir para el tipo de personas y el tipo de actividad que uno está organizada anualmente. Se hace mucho énfasis en lo que es la creación, la creatividad, la imaginación, cosa que no podemos dejar pasar y que siempre pues tenemos que estar como renovando, ¿no? De manera de ser siempre pues pueblos creadores, pueblos creativos. Nosotros queremos entonces en este momento saludarlos y felicitarlos por este trabajo tan maravilloso, tan hermoso que han realizado. Esperamos seguir contando con ustedes para próximas actividades, para estos talleres, estos cursos que estamos realizando desde el Instituto Venezolano para la Cooperación y la Cultura. Yo quiero dar las gracias al consulado por darnos la oportunidad, por darme la oportunidad esta primera vez de hacer este curso, y quiero decir que tuve mucha suerte, me tocó un grupo maravilloso de hombres y mujeres muy talentosos que se valieron de toda su creatividad y tuvimos estas creaciones. Y una cosa que quería resaltar es que este curso se caracterizó por tratar de reciclar materiales de casa. Nosotros hicimos la ropa y la piel de las muñecas con vestidos, fundas de almohadas, y los rellenos lo tomamos de cojines, y tratamos de utilizar con la creatividad todos los materiales que pudimos reciclar de nuestras casas para probar que también hay muchas cosas que se tienen en nuestros hogares que las vamos a botar y se pueden reutilizar y hacer cosas preciosas con mucha creatividad. E quero agradecer a oportunidade que nossa rainha é da Hope Great. Para mim é toda uma experiência nova, sou menor por a coisa, menor não tenho ideia sobre nada, dus mim comigo a gente tem outro, então já, estou contento, me estou contento. Danke. Estava um curso Hope bom, Hope great, nossa sinha Hope, nossa por a sinha conta reciclar, nos por a trazer-nos fantasia adiante, me te quer que tipo de coisa assim a vendia, que nota assim lihe gene trabalho de budget, a roupa bom para seguir enfocar em budget e também para seguir com o mesmo tipo de curso aqui, tem outra oportunidade para muchos também. Con esta actividad nosotros una vez más queremos reiterar nuestro compromiso con la comunidad boneriana en impartir estos talleres que a la final servirán para el desarrollo personal integral dentro de esta comunidad.